los asesinatos y las riñas en junio aumentaron en medio de toda esta pandemia y emergencia, aun cuando en este mes ya se había dado más reapertura y había más gente en las calles. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues desde el Consejo de Bogotá están lanzando unas alertas, se han encendido las alarmas, y quien lo hace es el presidente precisamente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Carlos Fernando, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, a todo el equipo de Caracol y a los televidentes que nos acompañan esta mañana. ¿Lo puse a madrugar muchos hoy? Un poco, pero está bien. No, usted es madrugador, yo lo sé, usted es madrugador. Pero el tema es clave y muy importante, porque en junio, según los datos que usted está revelando, se muestra un aumento de por lo menos el 28% de los homicidios en las calles de Bogotá. Subió a 88, mientras en el mismo mes de 2019 se presentaron 69 casos y en el 2018 también 69. ¿A qué se debe eso que está ocurriendo? Bueno, Juan Diego, primero hay que decir que es un tema que no es solamente del mes de junio, sino que ya tiene alertas que se señalaron desde el mes de febrero inclusive. Febrero tuvo un 61% más de homicidios este año que febrero del año 2019. Entonces ya había alertas críticas sobre una situación de deterioro de la seguridad que requieren de parte de la administración de una reacción que esperamos que haya empezado con ese Consejo de Seguridad que hizo la alcaldesa la semana pasada, en el cual empezaron a tomar medidas. También hay que señalar algunas cosas. En medio de la cuarentena estricta hubo una reducción efectivamente de los problemas de seguridad, eso es claro, pero generalizada. Pero en algunas localidades hubo un aumento y eso preocupa. Por ejemplo, si uno tiene y revisa lo que pasó en localidades como Puente Aranda, como Usaquén, como Rafael Uribe, inclusive teniendo en cuenta esos meses de cuarentena, donde uno pues, pensaba que iba a haber una reducción más drástica o más considerable de homicidios, hubo aumento de homicidios. Entonces, eso preocupa, y esto creo yo tiene que ver con varias cosas, Juan Diego. Primero, creo que hay un proceso de aprendizaje, hay nueva administración, nueva alcaldesa, nuevo secretario, nuevo subsecretario, nueva fiscalía, nuevo comandante de la policía, y hay una etapa de aprendizaje que creo que estamos viviendo todavía ese fin de la etapa de aprendizaje. Segundo, creo que no hay una buena coordinación entre la policía y la administración. ¿Eso por qué lo digo? Usted recordará que la semana pasada la alcaldesa salió a explicar que una de las razones por las cuales se estaba deteriorando la seguridad era porque había un grupo de policías en licencia y otros en cuarentena. Y luego la policía públicamente salió a desmentirla, a decirle que no estaban en licencia de vacaciones los policías, que eso se había suspendido en marzo. Entonces, eso lo que hace es evidenciar una falta de coordinación adecuada y eso puede generar desconfianza, y eso es gravísimo para la política de seguridad. Es clave que haya mejor coordinación de parte de la alcaldía y que no se escude simplemente en la policía. Carlos Fernando. La policía, último, es parte de la política de seguridad, pero no lo es todo. Necesitamos más policías, necesitamos un liderazgo integral de la política de seguridad de parte de la alcaldía. Cerca de 40-50% de los homicidios que se han registrado en los últimos días, semanas en Bogotá, se debe a ajuste de cuentas entre bandas criminales, también muchas de ellas derivadas de riñas y otros hechos en las calles de Bogotá. ¿Qué está pasando en las calles? ¿Hay un reacomodamiento de estos grupos criminales, de estas organizaciones? ¿Falta combatirlas con mayor efectividad? Bueno, varias cosas. Primero, tuvimos una etapa donde la delincuencia también estuvo guardada en cierta forma, se redujo durante la cuarentena estricta del mes de abril. Y ha habido una reactivación, así como ha habido una reactivación de la economía y de la ciudad, una reactivación de la delincuencia, y yo creo que no nos preparamos bien para enfrentarla. En cierta forma están recuperando espacio perdido durante la etapa de cuarentena estricta que tuvieron las organizaciones criminales, y para eso había que prepararnos. Había un rebote que se predijo desde el mes de más o menos abril, que había que prepararse para él, y no nos preparamos bien. Yo creo que esto también devela una situación dramática que tiene que ver con el tráfico de drogas. Esto es una situación que no es exclusiva de Bogotá, pero que en Bogotá tiene una expresión grande, y es que estamos perdiendo la batalla para enfrentar el tráfico de drogas de manera efectiva. Sí. Y yo creo que esto es un llamado sobre cómo podemos enfrentar de manera más efectiva a esto. Hay localidades donde se ha visto esto más dramático.
el secretario de Seguridad mencionaba cómo se desarticuló una banda delincuencial en Rafael Uribe Uribe en febrero, pero a pesar de esto vemos que la tasa de homicidios en Uribe Uribe en los primeros meses del año es superior a la tasa del año pasado. Entonces, no estamos siendo efectivos frente a eso. Y el segundo componente que usted menciona de riñas, rápidamente, las riñas son, digamos, situaciones que uno creería que se habrían reducido en el marco de la cuarentena porque están cerrados comercios, restaurantes, bares, pero a pesar de eso estamos viendo un número significativo de riñas que derivan en situaciones de homicidio. Entonces, ahí hay que tener una política que no es exclusivamente policiva, sino preventiva, que no está siendo efectiva en este momento. Cuando estalló ese escándalo alrededor de esta estrategia de seguridad del distrito, se anunció la nueva táctica y la nueva forma de combatirlo. Dijo el secretario de Seguridad, Hugo Acero, que se habían identificado los focos de delincuencia en la ciudad. 83 barrios concentran la gran mayoría de toda la actividad criminal. Eso equivale al 2.2% de todos los barrios de Bogotá y está muy ligado a lo que usted mencionaba, 441 ollas de droga, expendios y tráfico de estupefacientes. Si está tan diagnosticado y tan claro ese panorama, ¿por qué a veces nos quedamos en el diagnóstico y poco en la operatividad y efectividad? Bueno, varias razones en las que hay que trabajar. A mí me parece positivo el anuncio de la alcaldesa y de la alcaldía de revisar el funcionamiento de los cuadrantes en esas zonas. Lo advertimos desde hace rato, los cuadrantes no están operando bien, requieren de un ajuste y esa figura del cuadrante móvil me parece que puede ser más efectivo para enfrentar las dinámicas de inseguridad en esos territorios. Entonces, vamos a ver cómo lo implementan, pero la idea es buena y es positiva y hay que apoyarla. Hay un problema de recurso humano de la policía. Tiene que ver con dos cosas. El pie de fuerza es insuficiente, por una parte, y lo sabemos, y hay que apoyar a la alcaldesa en pedir más pie de fuerza al gobierno nacional, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos solamente pidiendo el pie de fuerza para esas zonas. También hay que ver cómo hacemos más con lo que tenemos. Tenemos muchos policías de Bogotá haciendo labores administrativas. Eso no podemos permitir que siga sucediendo. La Secretaría de Seguridad debería lograr poner esas tareas administrativas en funcionarios de la administración y no en policías. Pongámoslo en el pizarrón. ¿Cuántos policías tiene Bogotá? Bogotá tiene más o menos alrededor de 18.000 policías en total. ¿En cuántos turnos? Porque no son todos al mismo tiempo. Sí, exacto. Eso se divide en los turnos, pero además hay un componente que trabaja vigilancia que tiene que ver con escoltas, por ejemplo, incluido funcionarios públicos que trabajan en la ciudad, embajadas, etcétera. Ahí hay un componente que se reduce ese pie de fuerza. Y súmele a eso que se reduce el hecho de que hay un grupo, no tengo la cifra exacta, pero creo que es considerable, entiendo que es un porcentaje de unos 5 o 7% de personal que está dedicado a labores administrativas. Ese personal debería estar en la calle y debería haber funcionarios nombrados por la administración haciendo esas labores administrativas. Ahí creo que tenemos que trabajar. Otro personal de la policía está revisando cámaras de video, que primero necesitamos más cámaras en Bogotá, hay que apostarle a realmente tener un equipo de videovigilancia mucho más fuerte, pero que sea con un sistema de aplicaciones inteligentes que no requieran un policía mirando las cámaras. Los policías tienen que estar en la calle trabajando en operativos y eso sería mucho más efectivo. Por eso yo lamento, Fernando, Juan Diego. Siempre uno oye eso. Uno, más cámaras, más policías. Claro, digamos que eso es la repetición de la repetidera y mientras tanto, mire, bandas como estas, las de los terreros, las de los venezolanos, comienzan a entrar en escena dentro de los crímenes que se cometen en Bogotá. Eso ya está identificado. ¿Por qué a veces la autoridad y la policía se deja coger tanta ventaja y se vuelve más reactiva que anticipar el delito? Bueno, son dos cosas, Juan Diego. Yo sé que es repetición de la repetidera, pero necesitamos hacer eso. Es que no se hace. No se liberan policías para que estén en la calle y tenemos que liberarlos. Pero un componente adicional que afecta a esto, Juan Diego, es la coordinación con la rama judicial. Yo en el proceso, digamos, de estudio de la política de seguridad el año pasado, identifiqué cómo, por ejemplo, la policía tenía unas herramientas que le permitían avanzar en saber qué bandas delincuenciales operan en qué zonas, con los nombres. Pero la proyección de desarticulación de las bandas tenía, digamos, un plan mensual, porque no tenían la capacidad de policía judicial y no tenían la capacidad desde el punto de vista de la fiscalía
de poder hacer la tarea que llevaría a la desarticulación de las bandas y a llevar a la justicia a estos delincuentes. Entonces, ahí hay que trabajar. Yo sé que la alcaldesa propuso en la campaña un esfuerzo para coordinar mejor con la rama judicial y de esa forma tener eventualmente recursos adicionales que permitieran fortalecer la labor de la Fiscalía en lo que tiene que ver con enfrentar bandas delincuenciales en Bogotá. Es hora de poner en práctica eso, para que la policía, esa identificación que tiene, le sirva para llevar eso ante la rama judicial y de esa forma se desarticulen las bandas. Y no estemos, digamos, con una proyección de decir, en el mes de agosto vamos a desarticular esta banda, en septiembre esta otra banda. No podemos esperar y eso requiere que la política que se prometió en campaña se cumpla ya, porque era ajustada a lo que se necesitaba, pero no se ha implementado todavía. Bueno, pues lo cierto, vienen ustedes otros datos. Entre enero y junio de 2018, 506 homicidios. Enero-junio de 2019, 479. Enero-junio de 2020, 492. Aumentó en comparación con el año anterior, en el mismo periodo, pero disminuyó en comparación con el año 2018. Es lo que está sucediendo, son las alertas que se están lanzando en cabeza del presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Ganar, a propósito del deterioro de los indicadores de inseguridad relacionados directamente con los homicidios. Carlos Fernando, muchas gracias por este contacto con Noticias Caracol, y hoy tengo entendido va a revelar justamente la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad datos de resultados, de capturas y todo lo demás para mostrar lo que está haciendo la autoridad. Muchas gracias por este contacto, seguimos pendientes. Muchas gracias a usted, Juan Diego. Gracias. Un abrazo.